Estamos frente a la llamada Iglesia Atlántida. Una de las características de no solo de esta obra, sino de todas las obras de mi padre es el uso del ladrillo y la técnica que él desarrolló con el ladrillo que llamó la cerámica armada. Ustedes se preguntarán cómo se hace una pared así, porque hacer una pared plana es fácil, ¿no? Fue declarada Patrimonio Mundial el 27 de julio pasado, un hecho de importancia muy grande para el Uruguay. No hay que olvidar que un premio de estos es un premio en el que el mundo te dice a ti, tú tienes algo que es valioso para todos los hombres del planeta. Estamos aquí en Estación Atlántida, localidad del departamento de Canelones, sobre la ruta 11. Estamos frente a la llamada Iglesia Atlántida, que fue construida entre 1958 y 1960, proyecto de mi padre, el ingeniero Eladio Dieste. La iglesia, así llamada como la Iglesia Atlántida, aquí en la Estación Atlántida, fue reconocida muy tempranamente, terminada de construir en los años 60, fue publicada en revistas de arquitectura prestigiosas como la Arquitectura de Francia, y puede encuadrarse en lo que llamamos, sin duda, arquitectura moderna. Desde el punto de vista del uso de los materiales, de su concepción estructural y de su concepción arquitectónica, espacial y el uso de la luz, es un edificio original a nivel mundial. Fue declarada Patrimonio Mundial el 27 de julio pasado, que es un hecho de importancia muy grande para el Uruguay. El proceso de la realidad de esta iglesia nace a mitad de los años 50. En el 52, 53, 54 lo contactan a mi padre por la posibilidad de hacer esta iglesia. Sabían del tipo de estructuras que mi padre ya hacía para galpones industriales. Entonces a mi padre lo entusiasma mucho porque como católico ferviente que era, le hizo ilusión hacer un proyecto para una iglesia porque él tenía ideas claras de lo que quería desde el punto de vista litúrgico. Una de las características no solo de esta obra, sino de todas las obras de mi padre es el uso del ladrillo y la técnica que él desarrolló con el ladrillo que llamó la cerámica armada, que no es otra cosa que ladrillo más arena y portland, el espacio entre cada dos ladrillos y una armadura de acero embebida en ese material de la junta. Sí, en una obra como esta, las distintas formas en que está colocado el ladrillo responden a la manera de formar el edificio y de resistir. Si no fuera por su forma curva y no fuera utilizada esa técnica de la cerámica armada, si apeláramos a técnicas anteriores como la del hormigón armado, esta pared tendría pilares y tendría vigas para sostenerse. No tiene nada de eso. Lo primero que vemos cuando llegamos aquí a la iglesia es que no es una sola edificación, sino que está la iglesia y aparte está el campanario y aparte está el acceso al bautisterio. Ustedes verán que la fachada
no es una pared plana con una puerta en el medio, sino que tiene a mi derecha una forma hacia afuera y a mi izquierda una forma convexa que genera un espacio al lado de la puerta. La primera faja de bóveda hace como de alero y el entrepiso, que del lado interior tiene el coro, también hace un alero que cubre la puerta. Eso responde a cosas muy básicas que son hasta de sentido común. Nosotros aquí me está dando el sol en la cara, quiere decir que enfrente mío está el norte. Entonces acá en el Uruguay la inclinación en el invierno, al mediodía el sol está a 45 grados. Eso hace que el sol penetre en ese espacio dentro frente a la iglesia, bañe las paredes y en días fríos de invierno uno puede estar en ese recodo formado por esa pared convexa al lado de la puerta. ¿Qué pasa en el verano? En el verano el sol tiene una inclinación de 70 grados, entonces ese espacio, en vez de estar en sol, está en sombra y también es confortable en el verano. Otro elemento a destacar de la fachada es que es independiente de los muros laterales ondulados y del techo. Y eso, mi padre quiso que eso se expresara, se leyera. Por eso hay como una cinta blanca que ustedes ven de afuera que recorre todos los laterales y la parte superior del muro de fachada. Eso para indicar que la construcción del muro de fachada con el coro detrás es independiente estructuralmente de las paredes laterales y del techo. Por encima del acceso, de la puerta y de estos muros curvos que hablamos, se completa el cerramiento de la fachada con una serie de placas que se inclinan, no cierran totalmente el espacio, dejando entre placa y placa unos huecos que también se cierran con una placa de mármol, y eso hace que todo ese sector superior de la fachada genere luminosidad hacia el interior de la iglesia a través de esa placa de mármol. Siguiendo con el recorrido por el exterior del edificio, tenemos que hablar de un detalle que quizás sea el que llama más la atención, que son las paredes curvas, como una manera de darle forma al material para resistir los esfuerzos. Eso es muy claro en el caso de la bóveda, del techo. La curva principal es una curva catenaria, se llama catenaria la curva que describe una cadena cuando la agarramos de dos puntos. Si esa forma la damos vuelta, trabaja, decimos los especialistas, trabaja a compresión. Y otro tema es ese que tiene un espesor muy pequeño. Entonces, si fuera plana, ¿no? Si no tuviera la doble curvatura, también podría suceder esto. Al curvarla en los dos sentidos, la forma tiene rigidez y puede resistir. A esa forma que tiende a caer y que tiende a despatarrarse, hay que ponerle un tensor para agarrarla para que no se despatarre. En esta obra en particular, mi padre no quiso que ese tensor se viera. Entonces, ese tensor está incluido en el espesor de la bóveda en la zona más baja de la curva. Mi padre decía resistir por la forma y no por la torpe acumulación de material. Y eso es lo que sucede aquí, tanto en el techo como en las paredes. Para continuar hablando de las paredes, ustedes se preguntarán cómo se hace una pared así, porque hacer una pared plana es fácil, ¿no? Pero acá, ¿cómo hacemos para que el albañil vaya colocando los ladrillos y que siga la curva que tenga la pared? Y recuerdo que en la obra, cuando se empezaron a hacer las paredes, había sostenido por puntales en la parte superior la curva hecha con madera de obra. Y entre esa curva y la recta a nivel de piso había una cantidad de alambres
separados, no sé, 20 centímetros, una cantidad de alambres, de alambres, de alambres. Y me acuerdo que le pregunté a papá, ¿y para qué son todas esas alambres y esas maderas, no? Y él me dijo, eso es la guía para poder levantar la pared. El albañil venía colocando los ladrillos y siempre tenía, cada 20 centímetros, muy cerca, tenía un alambre que le estaba dando la posición de inclinación de la pared. Y así es como se fue haciendo. Otra de las características de las paredes onduladas, en este caso estamos mirando la pared oeste, son las perforaciones que tiene la pared de pequeñas ventanas con vidrio de colores que son como una referencia a los vitrales de las iglesias románicas o góticas. Todas esas perforaciones están del lado de la honda que mira hacia el norte, de manera que la luz que entra a través de esos huecos va en dirección hacia el altar. Y la forma en que están distribuidos los huecos, rectangulares y cuadrados, yo entiendo que hay no sé si una influencia, pero una referencia al arte constructivo de Torres García, porque la disposición de los huecos nos recuerda, y el uso de los colores básicos, rojo, amarillo, azul, nos recuerda un poco los cuadros de Torres, ¿no? Con esa disposición geométrica de rectángulos o cuadrados en distintas direcciones y el uso de los colores básicos. El campanario está construido de la misma manera que algunas torres que sostienen tanques de agua. Tiene una escalera helicoidal, en la parte que en la pared no tiene huecos, se van agarrando los escalones formando una escalera en espiral que lleva a una pequeña plataforma desde la cual se puede acceder a la campana. Me gustaría recordar algo que comentaba mi padre sobre el campanario, ¿no? El por qué destacarlo, el por qué hacerlo exento de la iglesia. Y entonces él decía que el campanario obviamente está hecho para sostener la campana, pero su importancia va más allá, ¿no? Porque él decía, esa torre sirve también la campana sirve para anunciar que alguien murió, para anunciar que alguien nació, para que decía también, para que los novios suban y contemplen el paisaje desde ahí, para que las golondrinas lo revoloteen y hagan su nido. Un detalle de esta pared ondulada que da al este es esta hornacina que del lado interior aloja una imagen de la Virgen. Como ustedes ven, los ladrillos están cortados y a medida que se alejan de la pared son cada vez más chicos, y ese efecto lo vamos a ver mejor del lado de adentro, es para acentuar la perspectiva y para dar una idea de profundidad a la hornacina mayor de la que tiene en la realidad. La placa de mármol que la cierra da del lado interior una luz muy particular que la veremos después. Bueno, en esta fachada posterior habría dos cosas a destacar. La primera es que se sigue utilizando el recurso del mármol como material translúcido para tener iluminación, como es el caso de la sacristía, que está aquí detrás. Y la otra característica es la inclinación de la pared, que está hecho para generar un hueco entre esa parte inclinada de la pared y la parte vertical que sigue hacia arriba. Increíble como un hueco que mira hacia abajo, en definitiva, deja pasar suficiente luz como para generar un efecto interesante en el interior. Decía mi padre que la luz es gratis. El sol también no nos cobra por darnos lo que nos da, y si lo usamos con ingenio podemos conseguir efectos interesantes tanto desde el punto de vista del confort térmico como de la iluminación.
Bueno, hablamos de la parte principal, de la fachada principal, del cuerpo principal de la iglesia, la nave, y hablamos del campanario, y ahora vamos a hablar del bautisterio. El bautisterio tiene un acceso que es desde el exterior por una escalera que desciende a un subsuelo, porque el bautisterio está hecho enterrado, subterráneo, y la idea es que este acceso desde el exterior directo al bautisterio es para que el que se va a bautizar entre por aquí, se bautice y después acceda a la iglesia, al templo, por otra escalera que hay a continuación del bautisterio. Descendiendo por esta escalera y girando hacia la derecha nos encontramos con el bautisterio propiamente dicho, que es de planta circular y está techado con una cúpula también de cerámica armada que remata en un cilindro que está en un hueco cilíndrico que está techado también con una placa de mármol por la cual entra la luz que ilumina el bautisterio. Esa luz que está en el centro de la planta circular del bautisterio, da la luz justamente sobre la pila bautismal, o sea, el bautizando ya recibe la luz allí y luego sube al templo, ¿no? Descendimos por la escalera y llegamos al bautisterio. La dimensión de este bautisterio está pensada para el caso en que los bautismos eran más de tipo individual. Venían los padres con su bebé y los padrinos y se bautizaban aquí y luego subían a la iglesia. Entrando a la iglesia dejamos atrás el coro en la parte superior y mirando hacia el frente vemos a través de la nave el altar con ese muro que significa una suerte de abrazo. La forma del muro del presbiterio quiere de algún modo abrazar a los feligreses que están en la nave de la iglesia. Esa es una idea bien clara que tenía mi padre del funcionamiento de la iglesia, en el sentido de, lo dijo con estas palabras, yo no quería que la iglesia fuera una cosa de curas, sino que fuera una cosa no solo de ellos, sino del pueblo, del feligrés, y que de alguna manera la forma de la nave de la iglesia y su vínculo con el altar tratara de disminuir esa separación que existe habitualmente en las iglesias, donde hay una baranda que separa la parte del presbiterio de la nave. En ese sentido está el muro, que como digo semeja a brazos abiertos que reciben a los feligreses, y para adecuarse a lo que el Concilio Vaticano II definió, hubo que hacer una modificación, porque el altar, que ustedes ven que es una pieza maciza de granito, muy pesado, hubo que trasladarlo porque estaba casi al fondo del presbiterio, cuando el sacerdote oficiaba de espaldas. Entonces, para que hubiera espacio entre el sacerdote y el altar mirando hacia los feligreses, hubo que trasladar esa piedra hacia adelante. La otra cosa a destacar en forma muy particular es la imagen de Cristo, que la hizo el escultor Eduardo Yepes, muy amigo de mi padre, que es una talla en madera dorada a la hoja. Ese trabajo lo hizo el propio Yepes, que dominaba la técnica del dorado a la hoja. Desgraciadamente, unas hermanas del colegio que hay aquí al lado, no sé por qué entendieron que ese brillo no era el adecuado y lo barnizaron
y por eso tiene ese aspecto opaco que tiene hoy. Bueno, entrando por la puerta lateral tenemos un pequeño espacio que se genera detrás del muro convexo de la fachada, donde se ve claramente el efecto de la línea de luz que separa la fachada del muro lateral. Si miramos hacia la fachada, vemos el efecto de la luz de las placas que están en la parte superior de la fachada, que da al coro y que generan una gran transparencia de esa construcción de la fachada, que desde el lado interior parecería como que se maximizan, como que se multiplican los huecos y el efecto de la luz se hace visible en toda su expresión, que mirando desde el exterior no podemos apreciar. Bueno, esta imagen del Cristo Obrero que nos encontramos al entrar por la puerta lateral es una imagen que existía ya en la antigua capilla y tiene el carácter de representar a ese Cristo Obrero que la Biblia nos cuenta de que fue una actividad de Jesucristo siendo joven y adolescente, que ayudaba a su padre José, que era carpintero. A mi espalda el altar, que es un bloque macizo de piedra, y ustedes ven que al lado hay otras dos piedras más chicas, una que es el ambón para apoyar el libro donde el sacerdote lee, y una piedra más baja que es para poner el cirio pascual. Esas dos piedras fueron traídas de Rocha, del Cerro Áspero. Otra cosa a destacar, a mis espaldas en el altar, hoy hablamos del Cristo y vamos a hablar de la pared que está detrás del Cristo, que es la fachada posterior, y en su parte superior, por encima del nivel del muro del presbiterio, tiene una colocación de los ladrillos muy particular, de la que destaqué hoy sus propiedades de absorción acústica. Pero como ustedes ven, hay una luz que está por detrás del Cristo, y esa luz es la luz que entra por la ventana horizontal que describimos hoy cuando vimos desde afuera la fachada posterior. Ahora estamos en la Capilla de la Virgen, que está al costado del altar principal. Estamos frente a la hornacina que aloja la imagen de la Virgen, que vimos desde el lado exterior y ahora lo vemos del interior. Se ve muy bien ese efecto de profundidad que tiene y la sensación de infinito, que se recorta en la luz de la placa de mármol que cierra la hornacina. La intención de mi padre era poner allí una imagen de la Virgen que haría también su amigo el escultor Eduardo Yepes. Y esa imagen, la idea era que tuviera un tamaño tal y estuviera ubicada, no donde está ubicada esta, sino un poco más atrás, de manera que esa imagen, por su tamaño y por su ubicación, quedara como enmarcada en la placa de mármol que genera la luz. Otro detalle a destacar de este espacio de la Capilla de la Virgen es que hay un nicho perforado debajo del muro del presbiterio, a nivel de piso, que fue ya previsto cuando se construyó la iglesia. Aquí en este nicho están los restos de Alberto Giudice y Adela Urioste, el matrimonio que colaboró incluso con bienes suyos para la construcción de este templo. Y tenían la voluntad de ser enterrados o de que sus restos estuvieran aquí.
Desde esta ubicación vemos, en fin, todo el esplendor de la luz que entra a través de los diferentes huecos de los muros laterales con su vidrio de colores o de las placas de la fachada en la parte superior y la línea que separa el muro de fachada de los muros laterales y de la bóveda. También aquí encima nuestro, sobre el altar, hay unas perforaciones en una de las bóvedas que están hechas colocando, cuando se construía la bóveda, en vez de ladrillos, colocando varias macetas a las que se le sacó el fondo y luego se puso un vidrio por encima y eso generó estos 7 círculos que arrojan luz sobre el altar. Los vitrales de colores que están en los muros laterales, como lo dijimos hoy cuando hablábamos desde el exterior, están ubicados en la parte de la curva que mira hacia el altar. Entonces, mirando desde el altar, vemos toda esa filigrana de colores. Y bueno, eso le da lugar íntimo de meditación, un toque de alegría. Mi nombre es Luis Díaz, soy hace 15 años el párroco de esta iglesia. Parroquia entonces Cristo Obrero Nuestra Señora de Lourdes, y es la sede parroquial, es decir, desde aquí dependen 4 capillas más. Para mí es muy significativa esta iglesia porque yo soy nacido acá, soy nativo de acá. Entonces conocí a los donantes, una pareja profundamente enamorada de Cristo, los primeros evangelizadores de esta zona, un amor enorme a la iglesia y todo lo dieron por ella. La iglesia no solo nos reunimos para las celebraciones litúrgicas, sean bautismos, casamientos, la Santa Misa, sino que también la iglesia cumple un rol de servicio en el pueblo. Y así entonces desde la parroquia se va irradiando este esfuerzo comunitario de ir tendiendo una mano solidaria a todos, particularmente a aquellos que más necesitan, a aquellos imposibilitados, a aquellos que están enfermos. Aquí estamos en el coro, donde se reúnen aquellos que tienen el ministerio del canto, es decir, es un grupo lindo, importante, de hombres, de mujeres, también de algún joven, que animan la parte litúrgica de la Santa Misa fundamentalmente. Aquí ellos vienen con sus instrumentos y es lindo oírlos cantar porque la iglesia tiene una acústica muy particular. El armonio que ustedes ven ahí no se utiliza hace muchos años que está acá. Y de niño yo tocaba, es decir, había un sacerdote que me fue enseñando y ahí fui tomándole el gustito, me encantaba. Y animaba también las celebraciones litúrgicas con el armonio y también cantando. Ahora hace años que nada, ya perdí la mano y la costumbre. En estos momentos nos encontramos en el confesonario o confesionario. Es aquí donde los fieles celebran el sacramento de la reconciliación. El sacerdote se ubica aquí en el medio y el penitente, digamos, a ambos lados. Acá, arrepentidos sus pecados, se confiesa, se les da la absolución y quedan realmente perdonados. Generalmente el confesionario es de madera y está a la vista dentro, digamos, de la nave lateral. Aquí está detrás de lo que es la asamblea, digamos, hacia el fondo de la iglesia, ¿no? Mirando desde el altar. Entonces, como que se da un ámbito de calidez, de paz, de serenidad, y ahí se interactúa, digamos, de una manera distinta y diferente y no con la tensión de aquel que se viene a confesar, muchas veces nervioso, preocupado, que si me ven, que si no me ven y demás. En estos momentos nos encontramos en la sacristía,
donde se guardan los ornamentos litúrgicos, es decir, aquellos que usa el sacerdote para las distintas celebraciones, sean de la Santa Misa, de bautismo, de casamientos. Aquí no solo se guardan estos ornamentos, sino que también todo aquello que usamos en las celebraciones litúrgicas se guardan aquí. Acá nos revestimos y desde aquí vamos hacia el altar, encontrándonos con la asamblea que participa activamente de las celebraciones. Muy bien, y así entonces hemos recorrido estos lugares que muchas veces no son conocidos por no considerarlos muy importantes. Entonces creo que justamente importante es que la gente conozca y sepa estos lugares que la Iglesia tiene. Mi padre obviamente tenía condiciones por encima de lo normal. Él tuvo su formación en la Facultad de Ingeniería, que tenía muy buena formación en esos años en las ciencias básicas, física, matemática. De joven fue docente en la facultad y quizás por esos vínculos con el mundo artístico y el hecho de que además las dos facultades estaban juntas cuando él estudió, se llamaba la Facultad de Matemáticas y había Ingeniería y Arquitectura. O sea que desde muy temprano tuvo vínculo con arquitectos, se hizo amigo de muchos de ellos. Cuando se recibe mi padre tuvo varios trabajos. Trabajó en la Oficina de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. Trabajó en una empresa extranjera, Christian y Nielsen, que era una empresa especializada en estructura de hormigón. Ahí él tuvo oportunidad de hacer sus primeros cálculos de bóvedas de hormigón en algunas industrias en Montevideo, como la fábrica Mausa, por ejemplo, que tiene unas bóvedas en forma elíptica. Y después su primera experiencia en una bóveda de cerámica armada con directriz catenaria, con la forma de la curva catenaria, la hace para la Casa Berlingieri en Punta Ballena, que era un proyecto del arquitecto Bonet, del arquitecto catalán, famoso arquitecto catalán. Y al vincularse con Bonet, bueno, Bonet dice que tiene que hacer un proyecto en el Uruguay, que precisa un ingeniero que le calcule, y Rafael, tío de mi padre, lo vincula con Bonet. Empiezan a surgir muchas obras, graneros para el Banco República tempranamente en el año 55, 57, en Tarariras y en Monpuez de la Valle, el gimnasio de Dolores y el gimnasio Club Remeros en Mercedes, hechos junto con el ingeniero Mañones, compañero de él, que era intendente de Soriano en aquel momento, el gimnasio de la ciudad de Artigas del año 57, en colaboración con Serralta y Cremó, en fin, un cúmulo de obras, muchas obras en poco tiempo, ¿no? Mi papá murió el 19 de junio del 2000, en el 2006 tiene un primer reconocimiento de importancia a nivel nacional porque se nombra el Día del Patrimonio de ese año con su nombre. En el 2010 la Comisión de Patrimonio, el 6 de mayo de 2010, me acuerdo bien porque el 6 de mayo es mi cumpleaños, la Comisión de Patrimonio decide incluir en la lista indicativa de UNESCO con aspiración a que se integre a la lista de Patrimonio Mundial la obra de mi padre, entre otras cosas, porque en esa fecha se incluyó la Rambla de Montevideo y otras aspiraciones
y entre ellas la obra de mi padre. Luego viene la etapa a partir del 2010 de empezar a trabajar para la candidatura que se produce el 27 de julio pasado. Y este era un señor que es muy inteligente, muy capaz evidentemente, un padre presente y a la vez ausente porque trabajaba mucho, una figura que imponía mucho pero que a la vez tenía una manera muy especial de dar el cariño. Y bueno, muy respetable, muy respetado por todos, desde los obreros hasta nosotros todos. Y fue muy católico, muy convencido, un católico muy austero, pero leía la Biblia todos los días, iba a misa todos los días, antes de irse a trabajar. Él nació en Artigas. Y cuando tuvo que hacer preparatorios, como se llamaba antes, se vino a Montevideo a estudiar. Y como mis abuelos eran amigos de Antonio Grompone y su señora, mi papá se fue a vivir a la casa de ellos y hizo su carrera de estudiante en la casa de los Grompone. Y se recibió en el año 43. Y ahí ya creo que ya conocía a mamá, sí, y bueno, y se casaron y tuvieron 12 hijos. Mi madre fue fundamental en la vida de él porque fue la que acompañó, teniendo 12 hijos, lo acompañó y lo apoyó para poder hacer todo lo que él pudo hacer gracias a que estaba ella ahí al lado, al firme, con todos nosotros. En su vida profesional se desempeñó en su empresa Dieste y Montañés, era con su socio. Además dio clases en facultad siempre, hasta el año 73. Conferencias en muchos lados del mundo, que era invitado para exponer su sistema de construcción, pero tenía esa sensibilidad que evidentemente era un arte que tenía metido adentro, porque lo que hacía, lo hacía lindo, por más que fuera un depósito o una iglesia. Dieste era un ingeniero que fue declarado arquitecto honorario, una figura única, una manera en que la Sociedad de Arquitectos del Uruguay le decía a un ingeniero: lo reconocemos a usted como un par porque ha demostrado su excelencia para construir, más allá de que su formación no era para eso originalmente. Uno no pensaba a un ingeniero construyendo iglesias, construyendo escuelas, y sin embargo lo hizo, y lo hizo con excelencia. Cuando Dieste crea la iglesia de Cristo Obrero, la que conocemos como la iglesia de Estación Atlántida, sintetiza muchas cosas, entre otras porque si bien él también construye una iglesia magnífica en Durazno, pero la hace sobre los restos de otra, un incendio mediante. Aquí tiene lo que se considera el pasaporte para la modernidad en términos de arte y arquitectura, y es el espacio en blanco. Tiene el espacio en blanco para crear desde la nada. Y ahí es donde confluyen el ingeniero y el hombre de fe, porque lo que tiene que hacer es una iglesia, no es un silo, no es una estación ferroviaria, no es una escuela. Cuando construye esa iglesia, ese hombre de fe que dialoga con las corrientes religiosas dentro de la Iglesia Católica, que dialoga con Dios, quiere algo en la cual pueda demostrar que todos son iguales cuando entran al templo y que puedan entrar y sentirse bien acogido el más sencillo de los obreros, el más sencillo de los campesinos. Entonces entran a un lugar despojado porque el único material y el de mayor lujo es la propia tierra convertida en ladrillo. Es un espacio único en el que todos acceden en esa nave central
y única, todos acceden al diálogo con Dios, no hay una separación notoria entre el sacerdote, quien naturalmente es el mediador entre la divinidad y los creyentes. Hay, sin embargo, entre él y los demás apenas un escalón de separación. Dieste es un hombre austero que entiende que la austeridad es una virtud imprescindible. El camino del hombre hacia Dios, nos quiere decir Dieste con todo lo que hace, entiende que cualquier lujo está de más, que la esencia de ese diálogo hombre-Dios tiene que hacerse sobre la base de la modestia, de la renuncia, de la búsqueda de virtudes y no de placeres ni de oropeles. Es un hombre de fe austero, exigente, disciplinado. Que la iglesia haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO es en principio un orgullo y una alegría como canario que somos los que estamos por acá. En segundo lugar, es un desafío muy grande. Es la primera vez que en mi caso personal, pero también el gobierno de Canelones se encuentra frente a un desafío de este tipo, donde un patrimonio de la humanidad, pero que es un templo religioso en actividad, que hay que respetar, hay que tener siempre en cuenta que es una iglesia, además de todo el aporte arquitectónico y artístico y cultural que tiene, es un templo donde la Iglesia Católica es la propietaria, no es un bien de la Intendencia, ni de ningún gobierno, ni de ningún privado. Eso es todo un desafío porque hay que combinar el respeto hacia la religión, la necesidad o el derecho que tiene la gente en conocer esta obra y de alguna forma también, que el atractivo turístico se transforme en un producto turístico para dar todas las oportunidades, primero, de un derecho humano que es el conocer, que es el disfrutar de una obra de este tipo, y por otro lado generar fuentes de trabajo y fuentes también para toda la región. Nosotros estamos viendo como futuro de esta obra una construcción de mucho tiempo, con mucha paciencia, con una gobernanza que tenga que ver con, como te decía recién, con los propietarios de este lugar que es la Iglesia Católica, el barrio, la zona, Barrio Español, Estación Atlántida, precisamente, el municipio y el gobierno departamental, y obviamente en un espacio del gobierno nacional. Porque además le tenemos que agregar a esta complejidad la Fundación Dieste, la familia Dieste, que de alguna forma es quien ha pegado el puntapié inicial. La importancia que tiene el ser la tercera declaración de Patrimonio Humano de la Humanidad de UNESCO, conjuntamente con Colonia, conjuntamente con el Anglo de Río Negro, implica ir generando también un motivo más para que el turista tenga como más de un mojón como para visitar y conocer. La obra de Dieste es muy numerosa, está presente en todo el territorio nacional. La dificultad estaba en cómo elevar toda la obra, porque UNESCO tiene requisitos muy puntuales para admitir una obra. Y esos requisitos pasan por conservación, pasan por educación del entorno para apreciación de la obra, uso social de la misma, respeto a los orígenes de la obra y a sus objetivos y lineamientos, y donde una de esas características no se dé, ya la candidatura queda comprometida. Entonces, con un problema de ese tipo y tantos otros que tienen una obra desparramada en todo el territorio nacional,
hubiera llevado, no sé, un siglo, por decirte una cifra exagerada, lograr tener las características de preservación de la obra para elevarla toda ante la UNESCO. Entonces eligió una pieza, porque no hay que olvidar que un premio de estos es un premio en el que el mundo te dice a ti, tú tienes algo que es valioso para todos los hombres del planeta. Las responsabilidades que exige un bien como este es preservarlo materialmente. Luego, que la gestión, el uso, las visitas del bien se hagan en clave de comunidad alrededor del bien. O sea, no vale que la iglesia y 3 arquitectos y un ingeniero administren esto. Vale que se involucre a toda la localidad de Estación Atlántida, que esté involucrada en la intendencia, porque tienen que sentirlo como un bien propio, porque una declaración como esta de UNESCO tiene el sentido profundo de promoción de los lugares en donde un bien está. En la gestión de ese bien, que es compleja, porque una categoría que es un premio como es esta, porque es un premio, un reconocimiento honorífico inmenso, también tiene exigencias consigo. Entonces nos requieren mucha cosa, porque perder esta categoría es posible, para cualquiera que lo tenga lo puede perder si no lo gestiona bien, y la responsabilidad, por lo tanto, es angustiante. Así que nos tocó la fiesta que prepararon durante mucho tiempo tanta gente, y nos va a tocar la administración o el inicio de la gestión del bien. La importancia de este reconocimiento es muchísima. Tener 3 bienes, un pequeño país, porque no somos un medio continente como son algunos de los países de América, somos un pequeño país, con una historia también corta. Entonces, un país relativamente joven en el Concierto de Naciones del Mundo, un país relativamente pequeño, aunque para uno es grande en el corazón, como es Uruguay, tiene 3 bienes declarados Patrimonio por la Humanidad. Es para estar muy orgullosos, absolutamente orgullosos. Cuando tú sos chico y tu papá trabaja en lo que trabaja, no tenés la dimensión de lo importante que es. No lo teníamos, no teníamos idea de lo importante de lo que estaba haciendo, de la magnitud de lo que estaba haciendo. Con el tiempo empezás a ver que sí, que hay, sobre todo porque era reconocido más en el exterior que aquí. Y bueno, y finalmente, cuando sale el patrimonio mundial, es un gran orgullo, porque además, si tú pensás que hay 3 arquitectos en el mundo que son patrimonio mundial, que es Le Corbusier, la obra de Le Corbusier, la obra de Gaudí, y ahora la iglesia de Atlántida. Entonces, es impresionante. Bueno, el futuro es un futuro de mucha responsabilidad y mucho trabajo, porque el hecho de que haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad, mejor dicho, que haya estado incluida en la lista de Patrimonio Mundial, significa la responsabilidad de que eso permanezca así. Este reconocimiento pone en el primer plano a nivel mundial al Uruguay como nación y a su cultura. Tenemos que estar muy orgullosos los orientales de esta distinción al ingeniero Eladio Dieste, porque es una distinción a obra de autor de arquitectura moderna por primera vez en toda América. En particular, ese orgullo puede extenderse en el tiempo, porque el hecho de haber mantenido el título general de la obra del ingeniero Eladio Dieste, la Iglesia Atlántida, esa generalidad del título permite en el futuro incorporar otras obras y seguir expandiendo el orgullo nacional hacia el mundo.